¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Soy Rafael Romo. Proyecto Libertad es una iniciativa de CNN que tiene como fin crear conciencia sobre las diversas formas de esclavitud moderna. En esta ocasión, queremos enfocarnos en una de sus peores formas, un tipo de esclavitud que está destrozando muchas vidas. Nuestra investigación nos llevó a un pequeño pueblo con una enorme reputación como causa de esclavitud y sufrimiento. Un municipio que, según las autoridades, es el principio de una cadena de prostitución forzada que se extiende de México a Estados Unidos. Un lugar que es causa de gran preocupación para los más altos niveles del gobierno. Es una lucha que tenemos que ganar absolutamente. John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, promete arremeter contra los traficantes de personas. Su blanco son los débiles, los desesperados y los aislados. Hacen falsas promesas y llevan a sus víctimas a través de fronteras. El Departamento de Estado admite que hay decenas de miles de personas que sufren esclavitud actualmente, que viven con miedo, ocultas a la vista de todos en Estados Unidos. En el Centro Nacional de Asistencia a Víctimas de Trata en Washington, Bradley Miles escucha una y otra vez el nombre de un pueblo que es una fuente de esclavitud brutal. Una y otra vez hablaban de un lugar llamado Tenancingo. Conocido por quienes luchan contra la esclavitud moderna como la capital mundial del tráfico sexual, este pequeño pueblo en México está controlado, según algunos, por traficantes de personas que dominan el oscuro arte de la explotación. Nos empezaron a decir que se pagaba $30 por cada acto sexual de 15 minutos y que trabajaban de 10 de la mañana a 10 de la noche y veían 40 hombres en forma consecutiva. Ese era un volumen de frecuencia con clientes diferentes que nunca habíamos escuchado antes. Los traficantes de Tenancingo han industrializado la prostitución, comercializando los cuerpos de mujeres jóvenes y creando una especie de banda giratoria de clientes. Matilde es una sobreviviente de trata. ¿A dónde te llevaron? A Tenancingo, Tlaxcala. Nos pidió que usáramos ese nombre para su seguridad y la de su familia en México. No podemos mostrar su cara. Tampoco podemos decir en qué parte de Estados Unidos vive ahora. Yo varias veces intenté matarme, tomaba pastillas y nada, nomás me iban a hacer una limpieza de estómago y ya. Yo varias veces me cruzaba mucho de drogas y tampoco nada. Varias veces me intenté cortar, me cortaba mucho mis piernas. Hace 6 años, cuando Matilde tenía 19 y trabajaba en una zapatería, se le acercó un hombre. Me dio beber agua, pero esa agüita tenía algo que me durmió y ya no supe nada de mí hasta que yo desperté en San Luis Potosí. Ya después me volvió a dar agua, pero de sabor, para que yo no me diera, porque yo no quería tomar yo agua, porque yo nomás tomaba de esa agua y me volví a dormir. Cuando despertó, dice Matilde, estaba en un cuarto en Tenancingo, a cientos de kilómetros de su casa. Su traficante le había encadenado los pies y en poco tiempo la estaba forzando a mantener relaciones sexuales con hasta 60 hombres al día. ¿Cuántos clientes veías por noche? Casi son 60 hombres aquí. ¿60? 60 hombres. Yo cuando iba a departamentos me llevaba, yo me metía con hindús, con mexicanos, con Guatemala, con gringos, con morenos. Este es su traficante, Noé Quetzal Méndez Guzmán, alias El Oso. Originario de Tenancingo, se jactó ante las autoridades de ser responsable de esclavizar a más de 100 mujeres y niñas. Ahora purga una condena de 60 años en la prisión federal conocida como El Diamante en la Ciudad de México. Matilde dice que una amiga suya que trató de escapar fue asesinada. Yo vi cómo la mataron, yo vi cómo... Cuando ya la mataron, la subieron en la camioneta, en la cajuela, y yo iba pidiendo a ella que resistiera, porque todavía la mataron, el último balazo se lo dieron en la cabeza, y todavía ya no se moría, nomás como que nomás blanqueaba los ojos, y yo le decía a ella que aguantara. Y ya cuando ella realmente murió, ella la tiraron en un barranco. Eso ha estado ocurriendo durante décadas y el dinero fluye y se usa para construir mansiones en Tenancingo y otros lugares.
Mansiones construidas completamente con el dinero proveniente de la explotación de mujeres y niñas en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han realizado redadas por conexiones con Tenancingo en lugares como Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York. Las sumas de dinero son exorbitantes y en lugares como Atlanta los traficantes llegan a ganar $32,000 por semana. Matilde, quien fue liberada en una redada en 2013, tiene ahora 25 años y se dedica al cuidado de sus gemelas. Son la luz de su vida, pero también le recuerdan sus días más oscuros. Las niñas son hijas del oso. Es que no era una cachetada. Él me pegaba con palos, con cables, con patadas, hasta que yo ya estaba bien moribunda. Sangre por allá, sangre por acá, y lo más horrible de mi vida es que mis niñas veían cómo me trataba. Y llegó el día que hasta que me dejó hasta en el hospital, que me dio con un palo en la cabeza, y duré yo como un mes sin saber nada de mí. Sola en el extranjero. México, con sus redes del crimen organizado, es demasiado peligroso para que regrese. Le digo a Matilde que investigaremos este lugar, que si lo que me cuenta sigue pasando, tenemos que sacar a la luz estos crímenes. Si van, tengan mucho cuidado, porque ahí es entrar como a la cueva del diablo. ¿Así es como describirías a Tenancingo, como la cueva del diablo? Sí, es como entrar a la cueva del diablo ahí, porque ahí nadie te ayuda. Todos están con los padrotes. Antes de despedirnos, nos advierte de nuevo. Luego van a correr la voz que ahí andan unos desconocidos y hasta los mismos policías ahí, a ustedes no les van a ayudar. Van a ayudar a los padrotes porque los policías están con los padrotes, no está con uno. Al volver, una joven nos cuenta su historia de esclavitud. Capturada a los 12 años, fue forzada a ejercer de prostituta por 4 largos años y vivir un infierno de abuso y sufrimiento del que aún no se recupera. Ahora quiero presentarles un reportaje exclusivo que muestra la brutal realidad del tráfico de personas. Una realidad que no es apta para menores de edad, por lo que recomendamos discreción. 43,200. Ese es el número de veces que dice haber sido violada una víctima de trata en México. Una mujer que fue atrapada por un traficante cuando era una niña de solo 12 años. Hoy esa víctima es libre, pero como nos contó en una emotiva entrevista, hay cosas que nunca se olvidan y verdades que nunca dejan de doler. Crecer en México no fue un cuento de hadas para Carla Jacinto, aunque a los 12 años pensaba que había conocido a su príncipe azul. Tú vas a ser mi princesa, tú te vas a casar conmigo, vamos a tener una familia. Entonces ahí es cuando me empieza a hacer como el verbo, como que me empieza a lavar la cabeza de lo que iba a pasar. El novio de Carla era mucho mayor y de un lejano pueblo en el estado mexicano de Tlaxcala. Le habló de formar una familia. Para un adolescente que había crecido en un hogar con dificultades, sus palabras sonaron como si fueran una respuesta a sus oraciones. ¿Todavía le creías? Sí, yo le creía que iba a ser su esposa, el amor de su vida, la familia y todo eso, ¿no? Ya después un día llega y me dice, no, ¿sabes qué? Es que me vas a tener que ayudar a trabajar. Y yo le dije, pues sí, pero yo pensaba en un trabajo común y corriente, o sea, no sé, lavando ropa, en una papelería, cocinando, en cualquier cosa, ¿no? Pero a los 3 meses de relación, la verdad quedó al descubierto. Ya desde chiquita nos enseñaron a mis hermanos y a mí a ser muy independientes. Entonces pasa que yo pensé, un trabajo común. Y me dice, no vas a trabajar en eso, vas a trabajar en el sexo servicio. No le creí porque él me había dicho que no iba a pasar. Entonces yo no le contesté esa vez. Y a los siguientes días me empieza a decir todo lo que tenía que hacer, las posiciones, cuánto tenía que cobrar, qué tenía que hacer con mi cliente, qué tiempo iba a estar con el cliente. El príncipe azul de Carla era en realidad un proxeneta que le dijo que tendría que empezar a trabajar en la calle como prostituta.
pues me empieza a golpear con una cadena en todo el cuerpo. Incluso en ese día me empezó a dar de puños, patadas, jalones de cabello, me escupía la cara. Y en ese día fue cuando incluso me quemó con la plancha. ¿Cuántos clientes tuviste que ver esa primera vez? Pues te diría que 20 fueron pocos, porque fue desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y estuvimos en Guadalajara, estuvimos una semana. Pues ahora imagínate de 20 diarios, lo que fue una semana. Susan Coppage es la embajadora itinerante contra el tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Antes fue fiscal federal en Atlanta. Hemos enjuiciado numerosos casos aquí en Atlanta que involucran a traficantes de México, principalmente de Tenancingo. Coppage dice que a menudo familias enteras de Tenancingo están involucradas en este delito. Por varias semanas, CNN trató en numerosas ocasiones de hablar con las autoridades de Tenancingo. Fuimos a la alcaldía municipal, pero nos negaron entrevistas una y otra vez. Coppage dice que no le sorprende que las autoridades locales sean evasivas. Es lo que hace el pueblo. Esa es su industria. Sin embargo, en comunidades rurales más pequeñas, las jovencitas no tienen ni idea de la reputación que tiene el municipio. Entonces no sospechan de los hombres que vienen de ahí. Piensan que tienen un gran futuro con esa persona y creen que las aman. Así es como las reclutan. Carla dice que la forzaron a prostituirse por todo México durante 4 años sin descansar un solo día. Dice que su proxeneta le exigía que viera por lo menos 30 clientes al día y que mantuviera una lista diaria. Calcula que para cuando llegó a los 16 años la habían violado 43,200 veces. Había gente que iba, incluso luego nada más se reían de mí, se reían como lloraba cada vez. Tenía que cerrar los ojos para no imaginarme lo que me estaban haciendo, para no sentir en ese momento. Aparte ya todo lo que había vivido antes, ¿no? Una víctima nos describe Tenancingo como la cueva del diablo. ¿Está usted de acuerdo con esa descripción de Tenancingo? Totalmente de acuerdo. No hay en la historia de la humanidad un lugar que represente más el dolor de la esclavitud como lo representa Tenancingo. ¿Cómo puede uno explicar que de un solo pueblito de México salga el mayor número de víctimas de tráfico humano que existe en Estados Unidos? Cuando minimizamos el problema en lugar de atacarlo, cuando no enfrentamos con la realidad y la verdad, estamos permitiendo que esto siga creciendo en impunidad. Rosy Orozco aboga por las víctimas. Esta ex senadora mexicana dice que son los poderosos quienes permiten que la trata continúe. Muchos de los padrotes de Tenancingo y de Tlaxcala tienen esta cultura de lograr que las víctimas se sientan intimidadas cuando las autoridades mismas son los que las están violando. Pero también es una manera de corromper a todas las autoridades. Cuando los llevan y les entregan a las niñas como tarjeta de cortesía, están captando a las autoridades a su favor. Es increíble que los policías, en lugar de protegerlas, las hayan estado violando y después extorsionando. Carla dice que en una ocasión 30 policías uniformados realizaron una redada en un hotel en donde la obligaban a trabajar, pero que en realidad era un burdel. Asegura que, en vez de hacer arrestos o rescatarlas, los policías hicieron un trato con el dueño del burdel. Cerraron el hotel, sacaron a todos los clientes del hotel y pensamos que iban a hacer nada más lo de la rutina, el operativo normal. Cierran el hotel y empiezan a hablar con el dueño y el dueño nos ofreció, los policías uniformados empezaron a pasar con nosotros, nos empezaron a grabar y nos empezaron a decir que si no hacíamos bien lo que teníamos que hacer, las grabaciones iban a ir para nuestras familias y aparte porque ya tenían el nombre de nosotras. ¿Qué te pasaba por la mente en ese momento en el que los que se supone que te deben de proteger estaban abusando de ti? Solo me daban asco. Me daban asco porque veían que había menores de edad, o sea, se veían, ¿no? Nos veíamos más bien porque ni siquiera estábamos bien desarrolladas, o a lo mejor sí un poquito, pero
la cara de tristeza, había niñas que de plano no estaban desarrolladas, tenían 10 años. Carla dice que finalmente pudo escapar después de 4 años en cautiverio. Hoy, con 23 años y recordando esa etapa negra de su vida, dice que hubo solo un hombre que la trató como un ser humano, alentándola para que escapara. Dice, pero es que yo no quiero tener relaciones, yo quiero platicar. Al principio lo mandaba muy lejos, porque yo le dije, es que aquí no se viene a platicar, aquí yo te vengo a dar un servicio, para eso estoy. Cuando usted piensa en la víctima que nos contó esta historia, en Carlita, ¿qué se le viene a la mente? El pensar en una niña violada por 42.300 bestias, como ella contó un día, y entonces pensar cómo es posible que entre ellos estén policías, jueces, sacerdotes, pastores, autoridades de todo nivel y padres de familia que están violando a una niña de 12, 13, 14 años. Es increíble de que detrás de esos 42.300 monstruos criminales, solo un ser humano vio la belleza de Carla Jacinto. Solo un hombre tuvo la fuerza de decir, yo te pago, pero no te va a tocar. Quiero que vuelvas a soñar, quiero que vuelvas a anhelar vivir, porque ya no vives, estás muerta en vida. Se calcula que hay 2 millones de menores de edad explotados cada año como parte de la red global de sexo comercial. La violencia, la corrupción y una mezcla de miedo y vergüenza son los factores principales que impiden que las niñas y niños escapen. O sea, ahorita me ves con una sonrisa en la boca, pero acordándome de eso, pues sí duele, ¿no? Y duele demasiado. Hay verdades que efectivamente duelen demasiado. El dolor es evidente en el rostro de Carla. Pero quizás la verdadera tragedia de su historia es que todavía hay muchos niños, como ella lo fue, que aún viven como esclavos sexuales en un inframundo controlado por traficantes. Más adelante viajamos a Tenancingo, un pueblo conocido como la capital mundial de la trata con fines de prostitución, y descubrimos que la localidad ubicada en el estado mexicano de Tlaxcala es demasiado peligrosa, especialmente para periodistas en busca de la verdad. Enseguida regresamos con más de Tenancingo, Fuente de Esclavitud, un documental del Proyecto Libertad. A solo 2 horas de la Ciudad de México se encuentra un pueblo con una peligrosa reputación. Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, es una localidad conocida por quienes abogan contra la trata de personas como el epicentro de redes internacionales de tráfico sexual. Y como pudimos constatar, también es un lugar demasiado peligroso para un periodista en busca de la verdad. Una fiesta tradicional en honor a San Miguel Arcángel. Según la tradición católica, San Miguel dirigió los ejércitos del cielo en una guerra contra el mal. Pero aquí en Tenancingo, en el estado mexicano de Tlaxcala, es conocido por un nombre diferente según los activistas que luchan contra el tráfico de seres humanos. Le llaman el santo patrono de los padrotes. Recuerdo que yo le pedí permiso a mi mamá para ir a la fiesta, ya desde un día antes. Estrella tenía 14 años cuando su prima y ella fueron secuestradas al salir de la feria de un pueblo. Íbamos tomadas del brazo. Yo lo único que recuerdo es que oí que alguien corría, yo volteo y no corrí, no grité, no lloré. Me pusieron un trapo blanco en la nariz y en la boca y ya no supe nada. Cuando yo desperté, estaba muy mareada, iban 2 hombres, uno tenía como
28 años, era joven, y el otro ya era un señor grande, como de 45 años, y él iba manejando el tráiler cuando solamente recuerdo que mi prima gritaba y lloraba mucho, no sé qué me pasó. Fueron drogadas y llevadas a un lugar que muchos activistas que luchan contra la trata conocen como la capital mundial del tráfico sexual. Lloraba todos los días, le suplicaba a esa mujer que me sacara de ahí. Todos los días era asqueroso para mí llegar a un bar y acostarte como con 20 a 30 hombres diarios, con jóvenes, con señores, con viejitos, y no podíamos poner ni un pero. De lejos, Tenancingo parece un pueblo pintoresco y sereno. Algo que nos llamó mucho la atención en Tenancingo fueron las casas. En un pueblo donde la mayoría de las casas son modestas, vemos estas construcciones enormes, mansiones muy coloridas, que algunas son en forma de corona, tienen picos. ¿Qué nos puede decir usted de estas casas? Que son casas que representan la riqueza y lo mucho que presumen el dinero, que es todo lo que ellos tienen. Lo que quieren es mayor poder, mayor riqueza, convierten a las mujeres en mercancía. Es una manera de presumir entre las secciones de Tenancingo quién tiene más poder, quién tiene más mujeres, quién tiene más riqueza. Rosy Orozco dirige una organización no gubernamental que combate el tráfico de personas. Dice que la forma en que se corrompieron las enseñanzas religiosas en Tenancingo se remonta décadas, cuando los padres empezaron a enseñar a sus hijos y los tíos a sus sobrinos el oscuro arte de la explotación. Según las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, Tenancingo es el punto donde se canaliza la prostitución forzada, la sede de una vasta red del crimen organizado que extiende sus tentáculos de México a Estados Unidos. Matilde, quien ahora vive escondida en Estados Unidos, fue una de cientos de víctimas forzadas a trabajar como prostitutas y tener sexo con hombres docenas de veces al día. ¿En qué momento te dice él de que ya terminaron en México y que van a venir a Estados Unidos? Él me dice que ya no hay dinero, que yo ya no le echo ganas, que me va a mandar a Estados Unidos porque allá hay más dinero, allá va a sacar más el doble que sacaba ahí. La diferencia de que en México estabas en la calle, que te viera todo el público, toda la gente que pasaba. Y lo que es aquí, que ahí se le llaman libreros, que ellos como choferes, ellos van por ti, tú les llamas, si en un departamento, por ejemplo, aquí hay 5 muchachos, te metes con los 5 muchachos. Si en un departamento hay 20, con los 20 si quieren se mete, pero uno por uno. Y a mí desgraciadamente me tocaba que había 15 hombres en un departamento, con esos 15 me metía, pero uno por uno. ¿Cuántos clientes veías por noche? Casi son 60 hombres aquí. Susan Coppage es la embajadora itinerante contra el tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice que los traficantes a menudo cuentan en la corte que así fueron criados. Uno de los acusados, al ser sentenciado, argumentó que su papá era un padrote y su abuelo era un padrote. A los 13 años ya le habían dicho que iba a hacer lo mismo. Es lo que hace ese lugar. Esa es su industria. Fuegos pirotécnicos, una iglesia decorada con flores, porque aquí en Tenancingo se celebran las fiestas de San Miguel Arcángel, el santo patrono de esta localidad. Es difícil de imaginar cuando uno ve San Miguel de Tenancingo lo que representa esta población a nivel mundial. Lo que nos dicen las autoridades y lo que nos dice el Departamento de Estado es que este es el punto cero del tráfico sexual a nivel mundial. Durante varios meses tratamos de hablar con el alcalde de Tenancingo. Incluso fuimos personalmente a su oficina al llegar al pueblo. Nos negaron la entrevista y nos advirtieron de que nos quedáramos cerca de la plaza municipal. Horas después, la tensión se volvió palpable y la banda perdió la tonada. Un hombre empezó a lanzar cohetes al aire junto a la iglesia.
Nos habían advertido de los peligros que los periodistas enfrentan en este pueblo y cuando la plaza estaba llena de humo pirotécnico, se nos acercaron dos personas. ¿Cómo vienen ahorita a grabar algo? ¿Por qué no habla usted bien de Tenancingo que lo sacó y no le dice nada? Le digo que hemos venido porque queremos hablar con el alcalde sobre el tema de trata de personas. ¿Existe trata de personas aquí en Tenancingo? Pero hay de todo, señor. Aquí hay sacerdotes, hay de todo. Yo estoy escuchando lo que usted está hablando y no está. A nivel mundial, no. Si nomás ahorita le hablamos a todos y Le hace una seña a un hombre con un cuchillo para que se acerque. ¿Me está amenazando, señor? Unos jóvenes que están cerca gritan una amenaza. Es hora de marcharnos. El conductor nota que al dejar el pueblo hay un automóvil gris que nos sigue por aproximadamente 10 minutos. Pero al cruzar la frontera con el estado de Puebla, el auto nos deja de seguir y se devuelve. Al alejarnos nos queda una sensación amarga. Tenancingo ha probado ser demasiado peligroso. La batalla para proteger del inframundo del tráfico sexual a chicas como Estrella y Matilde queda exclusivamente en las manos de San Miguel y su ejército de ángeles. Enseguida, un hombre que se dedicaba al tráfico de personas nos dice en una entrevista exclusiva cómo capturaba a sus víctimas y qué es lo que pasa realmente no solo en Tenancingo, sino en toda esa región del estado de Tlaxcala. Lo que estamos a punto de ver es un testimonio que pocas personas habían podido escuchar hasta ahora. Es una entrevista en exclusiva con un hombre que se dedicó durante años a traficar mujeres en México. Un hombre que dice que ahora se arrepiente de todo el daño que causó. En la entrevista, el extraficante nos cuenta que a pesar de haberse reformado en la cárcel, aún quedan muchos hombres al acecho de niñas para atraparlas e introducirlas en el mundo de la prostitución. En todo Estados Unidos, las fuerzas de la ley están luchando contra un crimen internacional que se dice que genera $150 mil millones en ganancias ilegales. Es un negocio de alto volumen, pero bajo costo. Nos dicen que lo más que cobran son $35 por 15 minutos. A menudo los traficantes cuentan los condones que les dan a las chicas cada noche y vuelven a contar cuando regresan. Esperan que ellas vean de 20 a 30 hombres por noche. Susan Coppage es la embajadora itinerante contra el tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos. La también ex fiscal federal dice que ha notado una preocupante tendencia. Muchas víctimas y los traficantes que abusan de ellas están ligados a un solo lugar. Es un pequeño pueblo en el centro de México que es conocido por quienes luchan contra la esclavitud moderna como la capital mundial del tráfico sexual. Los propios traficantes y las chicas nos han dicho que este pueblo cría proxenetas. Es lo que han hecho por generaciones. Pero, ¿quiénes son estos desalmados criminales? En 2011, Coppage ayudó a enjuiciar a Amador Cortés Mesa. 4 de sus víctimas eran menores de edad. La menor de todas tenía 14 años. Tomó un palo de escoba para golpearla y la golpeó tanto que el palo se rompió. Y después, cuando el palo de escoba se rompió, cogió un palo más grueso del closet y la empezó a golpear con él. Viajamos a la población de Tenancingo en el estado mexicano de Tlaxcala. Algunos de sus habitantes nos dijeron que Tenancingo y los pueblos circunvecinos son el centro de operaciones de muchas familias del crimen organizado. Es un secreto a voces. Su negocio principal es la venta de niñas y mujeres jóvenes en el mercado de la prostitución. En la plaza del pueblo, una vendedora de fruta nos hace una advertencia en voz baja. Lo que pasa es que luego se juntan los muchachos. Ajá. O sea, no dejan que graben. O sea, le digo por su seguridad. ¿Qué nos harían? ¿Qué le puedo decir mejor? Ahí usted sabe. No. Pero sí cree que estamos en peligro. Pues sí.
¿Tú sabes a ciencia cierta de que todavía hay redes de prostitución operando en Tenancingo, operando en Tlaxcala? Lo que yo ahora sé es que ha estado muy duro los operativos en contra de las familias, en contra de la prostitución. Por eso es que muchos se dispersaron, pero obviamente ahí es la central en Tenancingo, Tlaxcala, es la mata donde se da la prostitución. Mario Hidalgo Garfias era traficante de personas. Después de todo lo que pasé, hoy me arrepiento de todo y cada una de las cosas malas que hice. ¿En qué participé? En violaciones. Yo llegué a violar a alguna de las chicas que trabajaban para mí. Las golpeaba. Y no con un puño. Utilicé un bat golpeando a muchachas para obligarlas a trabajar. A alguna de ellas le quité a su hijo para obligarla a trabajar para mí. Y le podría contar 10,000 cosas más. Pasó 10 años en una prisión mexicana por sus crímenes. ¿Cómo te cambió tu experiencia de haber estado en prisión? En cuanto tuve la oportunidad para mí fue una bendición. En cuanto yo pisé la cárcel, pues primero me di cuenta de todo el daño que había hecho. Es como voltear hacia atrás y ¿a poco todo eso yo lo hice? Cuando revisé por primera vez el expediente, vi toda la clase de porquería que yo había hecho. Ahora rehabilitado, dice que estuvo de acuerdo en hablar con CNN a pesar del peligro porque quiere que se ponga fin a la explotación de mujeres y niñas quienes son secuestradas, drogadas y forzadas a mantener relaciones sexuales con docenas de hombres al día. Hemos escuchado de reportes de que hay niñas de 9 años que están siendo traficadas en Tenancingo y sus alrededores. ¿Cómo puede esto ser posible? El mercado de la prostitución es como el mercado de la droga. Antes se conformaba nada más con la pura cocaína. Con el paso del tiempo empezaron a evolucionar y quisieron algo más fuerte. En el negocio de la prostitución, entre más jóvenes mejor. En el negocio de la prostitución, entre más menores de edad sean, mejor. Y no faltará algún pedófilo se interese, que hay muchos. ¿9 años? Si yo le dijera que hasta más chicas. ¿Más chicas? ¿Qué tan chicas? 7, 8 años. ¿Cómo es eso siquiera posible? Hay más allá de lo que ustedes no se imaginan. Muchísimo más de lo que no sé. Quizá la mayoría de la gente se da cuenta de un 10%, un 3%. Todavía falta conocer todo lo que está atrás. Quiénes están involucrados, cómo los traen. Todo eso falta conocer. Lo que sabemos es solamente la punta, una fracción de la realidad. Exactamente. Usted puede ver en las noticias, usted lo puede ver cuántas mujeres menores de edad desaparecen. Y nunca más las vuelven a encontrar. Obviamente, muchas son involucradas en esto. Su testimonio pone de manifiesto la gran necesidad de desmantelar estas redes de traficantes de personas antes de que capturen a la siguiente niña. Después de una pausa, CNN capta en exclusiva el momento en el que un extraficante le pide perdón a su víctima, la mujer a la que obligó a prostituirse contra su voluntad. ¿Lo perdonará? La respuesta al volver con este programa especial del Proyecto Libertad. ¿Sería usted capaz de perdonar a quien más daño le ha hecho en su vida si volviera a encontrarse frente a frente con esa persona? Hoy conoceremos a Patricia, una joven que perdonó a un hombre que por poco la destruye. Acompáñenos a entrar a una prisión de máxima seguridad en México, donde fuimos testigos de un encuentro lleno de lágrimas y un perdón que parecía imposible. Es una escena apocalíptica. Cientos de jóvenes vestidos como proxenetas dándose latigazos los unos a los otros en una competencia de fuerza y dominio. Pero a Patricia González, de 23 años, este video de las celebraciones de carnaval en la pequeña población de Tenancingo, en el estado mexicano de Tlaxcala,
le recuerda una época infernal. ¿Qué representa para ti Tenancingo? Maldad. Maldad, y yo creo que gente sin corazón, yo creo. No puedo decir pues más. Porque toda la gente está involucrada, toda la gente sabe. Y ellos no se miden el daño que hacen. Porque pues es un daño que realmente te marca toda tu vida. En 2008, una red de traficantes de personas situada en Tenancingo forzó a Patricia a ejercer de prostituta. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve como mes y medio. Patricia dice que muchos de los involucrados en esta celebración vienen de poderosas familias que se han enriquecido con la explotación de mujeres y niñas en México y Estados Unidos. El entrenamiento de los niños que algún día serán proxenetas comienza en centros comerciales y ferias locales donde buscan a jóvenes tímidas y vulnerables. El traficante de Patricia la abordó en un parque cerca de su casa. Tras seducirla, el joven le propuso llevarla a Tenancingo a vivir con él. A chicas como Patricia se les hace fácil pensar que han encontrado el verdadero amor, pero en realidad se trata de la prostitución. Cuando viví en Tenancingo, él fue cuando me propuso de trabajar de acompañante. Obviamente yo no sabía que era acompañante, entonces ya cuando nos vinimos aquí a la ciudad es cuando yo sigo pensando que acompañante era acompañar a alguien. Y ya estando aquí en el hotel ya es cuando yo me entero de que pues qué es lo que tengo que hacer. Muchas de ellas terminan en las sucias calles del Mercado de la Merced en la capital mexicana, un sitio que se convierte en punto de paso para aquellas que serán enviadas a prostituirse en Estados Unidos. Cuando el primer cliente o primer hombre se acerca a mí para preguntarme cuánto cobraba, yo recuerdo que me quedo mirándolo y me pongo a llorar. Patricia dice que ese primer día tuvo que acostarse con 40 clientes. Su traficante se quedó con todo el dinero. Las chavas como que me quisieron como que echar bronca, porque ahí los clientes obviamente pues van frecuentemente y saben quién es nueva, quién es no. Entonces recuerdo que decían, hay carne fresca, ¿no? ¿Cuántas chicas llegaste a tener al mismo tiempo? 8 a 10 chicas. Este es el hombre que puso en el mercado a Patricia. En ese momento, cuando estabas en esta vida, ¿qué significaban las chicas para ti? Significaba ingresos, significaba mercancía. Le llamaremos Gustavo. Aceptó realizar esta entrevista con la condición de que no usáramos su verdadero nombre. Cumple una condena de 10 años en México por prostitución forzada y tráfico de menores. ¿Y cuánto dinero te producían 10 chicas en ese momento? Había chicas que me llegaban $3,000, $4,000 en una noche. Dice que la facilidad con la que engañó a su primera víctima le dio impulso a su carrera. La conocí un domingo, me la llevé a una feria, cierto lugar, la empecé a enamorar, a los 4 días me la llevé conmigo. Solamente 4 días después. 4 días después. Entre más rápido la enamores y entre más rápido te la lleves y la tengas trabajando es menos pérdidas para el negocio. Quería encontrarse con Patricia de nuevo porque dice que el tiempo que ha pasado tras las rejas le ha ayudado a entender todo el daño que le causó a ella y a las otras víctimas. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo estaba ciego por mi ambición, por el tener el poder, sin importar los medios ni cómo, sin importarme el daño que te hiciera a ti o a otras personas. Yo estoy consciente de todo el daño que te hice, pero sé que puedo remediar eso o tratar de remediar en algo. Borrarlo no, pero sí poder prevenir que muchas chicas no caigan o no lleguen a manos de un explotador o de un tratante, como llegaste tú a mí. Y el que hoy yo diga te perdono, no quiere decir que haya olvidado todo lo que hiciste. Pero sí puedo estar en paz conmigo misma.
Para Patty, perdonar no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Ya hace 6 años que fue engañada y forzada por su ex proxeneta a trabajar como prostituta. Lo último que quería tras ser rescatada era volver a verlo. Pero recientemente, dice, se dio cuenta de que perdonar al hombre que le hizo tanto daño iba a ser parte del proceso de sanación. Fue una experiencia bastante loca, le podría decir yo, pero también fue una experiencia bastante buena, porque yo creo que no es solo el hecho de que yo hubiera dicho te perdono, sino que también creo que es importante siempre, yo pienso así, que escuchar que la otra persona que te causó daño se arrepiente y te diga perdóname, ¿no?, por lo que hiciste. Pero yo creo que sí es una parte muy importante que para mí me llena como decir, creo que es todo ese daño que él me causó, creo que lo he superado y creo que ya no le veo lado ese de que me siento víctima, sino que he superado todo esto, que puedo seguir adelante con mi vida y con todos los proyectos que tengo, ¿no? Un victimario y su víctima, separados por el abuso y el sufrimiento, pero unidos por una convicción. Lo que ha pasado por generaciones en Tenancingo y otras partes no puede continuar. Patricia ahora estudia Derecho en la universidad. Dice que su objetivo es ser una abogada de derechos humanos para defender a víctimas o llegar a ser una legisladora y poder así crear leyes que castiguen a los perpetradores. Volvemos en pocos minutos con el documental Tenancingo, Fuente de Esclavitud, un programa especial del Proyecto Libertad. ¿Por qué decidiste hablar con nosotros mostrando tu cara públicamente? Si con lo que yo digo tengo la oportunidad de que alguien pueda abrir los ojos y ver todas las cosas que están pasando atrás de la prostitución, y que por medio de lo que yo digo alguien pueda entender lo que yo entendí, eso. Por eso lo hago, para poder ayudar ahora al mundo. ¿Qué te gustaría decirle a una chica que quizás se encuentra en riesgo de ser el blanco de un padrote? Pues principalmente que tenga mucho cuidado, que no cometa el error que yo cometí. Creo que una persona no se puede enamorar de ti de la noche a la mañana, no te puede, no sé, prometer todas las cosas o darte de la noche a la mañana las cosas que tú nunca has tenido. Ahora son niñas a las que ahora las prostituyen, las que las obligan, a niñas que las violan y por no poder aguantar una relación mueren y siempre dicen, va a haber otra, van a llegar más. Los que más coraje me daba es que siempre decían, si tú te mueres, se va a llegar, no una, van a llegar 10, van a llegar 20, van a llegar las que sean listas a tomar tu lugar. ¿Aún no logras recuperarte de todo el dolor y el sufrimiento por el que pasaste? Estoy recuperada el 90%, pero de cierta manera hay cosas que nunca vas a olvidar y que siempre te van a doler cuando las cuentes, ¿no? Hay cosas que recuerdas y que las ves tan plasmadas que dices, no inventes,
Y lo que estoy haciendo ahorita pues más que todo es porque tengo una familia y porque quiero luchar por este tema, porque quiero hacer muchísimas cosas todas las que ya he hecho. Esto sí te puede pasar, esto le puede pasar a cualquiera, o sea, no nada más si escucha a alguien mi historia, que no nada más lo escuche, nada más por escucharlo y por tener el decir, ay, es que ella fue víctima. No, o sea, cualquiera que esté en la calle es víctima. Cualquiera que te ponga una simple faldita o unos tacones es víctima. Hay miles de niñas y hay miles de niños, porque no solamente las niñas, que están siendo, ahorita que te estoy contando esto, son víctimas de trata de personas. Están siendo prostituidas, están siendo maltratados diario por muchísima gente. Están siendo secuestrados, enamorados, incluso arrebatados. Y lo que te puedo decir es que no solamente escuches por escucharme, sino que aprendas un poco de lo que puede pasar realmente y que esto realmente está pasando en el mundo y que te quites la venda de los ojos. Así llegamos al final de esta edición de Proyecto Libertad, una iniciativa de CNN que tiene como fin crear conciencia sobre las diversas formas de esclavitud moderna. Soy Rafael Romo, gracias por su atención y hasta la próxima.